Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics, muchas gracias. Capítulo 11. Lista de verificación 10. Consulta con Caster Antártida, Caldea, 2017. Dentro del ascensor, Shirou se puso de pie. Reconoció a Iraoke. La rubia inglesa era investigadora y una de las docenas de magos, incluidos Shirou y Caster, que todavía estaba viva en Caldea. Pasó la mayor parte de su tiempo investigando y no interactuó con nadie de un estado inferior, pero por lo que escuchó, era una buena trabajadora y bastante inteligente. Sin embargo, más inmediatamente importante, ella era definitivamente hostil. ¿Pero por qué motivo? Shirou no lo sabía, pero pensó que podría ser una de las 100 opciones. Pudo haber sido porque la gente sospechaba que él había colocado las bombas. Shirou podría haberla ofendido en el pasado. O podría haber sido por algo que hizo papá. O tal vez era solo la superioridad de un mago de líneas de sangre más viejas, que miraban hacia las líneas de sangre más jóvenes. Era bastante común en la torre del reloj. Podría haber sido por la aversión hacia un mago japonés. Podría ser que Shirou fuera un lanzador de hechizos en lugar de un mago apropiado. Podía guardar rencor contra Rin y extenderlo hacia todos sus aliados. Deseó que lo último no sucediera de vez en cuando. Ya tenía suficientes problemas sin que Rin los agregara. Luvia todavía se enojaba y se enrojecía cuando lo veía de vez en cuando. Demonios, incluso tenía a alguien que no le gustaba porque estaba usando cierto champú. La aversión de ese tipo en realidad tenía mucho sentido cuando te das cuenta de que la compañía que hizo el champú que Shirou usó había dejado la empresa de ese tipo fuera del negocio y lo había llevado a la pobreza y su familia lo había abandonado. Y luego estaban todas las personas que lo miraban en lugares públicos. Se preguntó por qué ese odio aumentaba solo cuando hablaba con una mujer. Tenía un sabor a celos, pero eso no podía ser. De lo contrario habrían hablado con la mujer en cuestión. ¿Y por qué estar celoso? ¿Odiaban a la mujer o algo así? Pero volviendo a la situación, Iraoke era hostil y Shirou no quería estar en el suelo cuando se enfrentaba a un enemigo potencial. Shirou rápidamente controló su respiración, pasando de la respiración rápida de recuperación a una respiración controlada que le permitiría luchar si fuera necesario. Ella podría ser la terrorista o en colaboración con el demonio o la terrorista. Incluso podría ser hipnotizada o poseída por el demonio. Había magia para interferir con la mente o quitarle la voluntad a una persona. Y si un mago podía hacerlo, ¿por qué no podía un demonio? Y mientras un mago tenía defensas contra la magia de interferencia mental, las defensas no eran garantía de victoria. Podrían sentirse abrumados, especialmente si el mago estaba sorprendido. O podría ser una inocente que actuaría a regañadientes cuando Chaldea se esté recuperando del reciente ataque. Era deprimentemente común. Te agradecería que mantuvieras las puertas abiertas, pero dudo que estuvieras esperando que yo llegara, dijo Shirou con cautela, vigilando las pequeñas sacudidas del mago. Ella se burló en respuesta. No quería que un oriental soberbio manchara el aire aquí, arrastraba la acertada inglesa. Estamos trabajando para el beneficio de la humanidad. No necesitamos que un salvaje atrasado interfiera. Entonces era algo mezquino después de todo. No significaba que algo más peligroso pudiera estar escondido debajo. Como aquella vez que había entregado un asaltante a la policía solo para descubrir que el asaltante estaba siendo utilizado como un frente para que un mago codicioso adquiriera dinero. Honestamente, fue más doloroso tener pequeñas buenas acciones como esas que se convierten en un monstruo de desastre. Como cuando ayudó a Shinji a limpiar el dojo de tiro con arco solo para terminar en la guerra del Santo Grial. Eso había sido un desastre. Una en la que conoció a Saber, y se alegró, pero aún es un desastre. Un desastre tan grande como este, ahora que lo pienso. El Grial preparado para destruir a todos, tenía el mismo tipo de problema que Sheva, Trimegistus y Laplace, informando que la humanidad pronto se extinguirá. Lo siento, se disculpó Shirou con calma pero con cautela.
No sabía por qué se disculpaba, solo que era más probable que mantuviera la paz. Tenía demasiada experiencia disculpándose por cosas que no tenía idea de cómo se había ofendido. Solo estoy aquí para ayudar a los ingenieros, bueno, al menos estaba, y para ayudar como puedo. Aguanta tu sarcasmo, aguanta tu sarcasmo. Ella no necesita un comentario sobre el que ya ha arreglado la ventilación. 1. Allí, una ofrenda de paz de ayuda. Lo más probable es que sea rechazado ya que el mago mantendría su trabajo tan secreto como... Ridículo, resopló con un aire de desdén. No necesito a los rufianes más comunes para hurgar en mi sala de investigación. Dios sabe qué suciedad rastrearías en mis delicados experimentos. Sí, eso también. A Shirou no le importaba tanto. Había logrado activar accidentalmente un círculo de invocación que no conocía en su propio taller después de todo. Podría causar un desastre si hiciera algo similar en el taller de otro mago. Estaría más preocupado por la nieve ya que la tierra más cercana está enterrada a metros debajo, respondió Shirou mientras caminaba hacia los botones del piso. Sostuvo su comunicación ante el escáner y esperó mientras reconocía su acceso. Presionó el botón del piso del centro de comando. Oh, que frunció el ceño, no era muy diferente a cuando Rhino Saber estaban enojados. Sin embargo, menos preocupante. Las gotas de nieve o agua son peores, imbécil. Ella gruñó. Los residuos que quedan de las impurezas no evaporadas requieren limpieza y purificación a escala molecular para eliminarlos sin dañar el aparato reflectante. Y mientras la gota todavía está condensada, la refracción del óxido de dihidrógeno desalinea los fotones y debilita la concentración. No hay tolerancia a esa escala. Shirou parpadeó. Aparentemente, el mago tenía algunas quejas sobre el agua. Y esa fue la mitad que entendió. Bien, más como un cuarto. Muy bien, se perdió en algún lugar alrededor de las impurezas. Lo siento, dijo con incertidumbre. Olfateó antes de darse la vuelta, cruzando los brazos en un indignado resoplido. No vales mi tiempo, plebeyo. El desdén goteaba de sus palabras como el agua de un techo. Shirou hizo una mueca y dejó que la conversación, por mucho que pudieras llamarle aluvión, muriera. Ella era claramente infeliz y él quería salvar a la gente, no sumergirse innecesariamente en los mares agitados de una conversación con una mujer enojada. Mucho menos un mago enojado. Extrañaba a Taiga. Al menos ella le hizo saber que estaba enojada en lugar de dar a entender a través de pistas menores que nadie más que otra mujer podía sentir. Todavía era probable que te mordiera la cabeza, pero eso tenía más que ver con que tenía hambre que estar enojada. Cuando el elevador se elevó al piso central, Shirou mantuvo un ojo en el mago que, sin mucho esfuerzo obvio de su parte, lo ignoraba. Su ropa estaba bastante bien, y si él recordaba correctamente, era uno de los vestidos que estaban de moda entre los investigadores de la Torre del Reloj. Evidentemente, ella había estado en la Torre del Reloj recientemente o todavía tenía conexiones con ellos. Pero lo más importante, podría estar aliada con el saboteador. Shirou no tenía forma de saberlo. Ella no estaba usando magia y ninguno de sus códigos místicos, si usaba alguno, estaba filtrando prana o haciendo algo al medio ambiente. No podía captar su aroma. No es que haya podido distinguir el aroma del demonio. El poder que había formado el agujero en la pared donde había estado la bomba, se había dispersado cuando la miró. Y el olor de Caster al usar su magia para limpiar la habitación cubierta por cualquier olor posiblemente persistente. Pero en este momento, lo mejor que podía hacer para encontrar al asesino y al saboteador era descubrir quién lo había dejado entrar en el corazón de Caldea más allá de todas las defensas que deberían haberlo detectado. No ayudó que la mayoría de la lista de posibles candidatos estuvieran muertos. Los pensamientos de Shirou fueron sacudidos por el ruido del ascensor. Habían llegado al piso del centro de comando. Adiós, dijo Shirou antes de partir tan pronto como se abrió la puerta. No escuchó una respuesta. Shirou esperó, con el pecho agitado por el aliento, mientras el panel de seguridad escaneaba su comunicador y él mismo. Había corrido por los pasillos hasta aquí, lo que no había llevado mucho tiempo ya que los ascensores no estaban tan lejos del centro de comando, en menos de 2 minutos. La luz del panel parpadeó en verde y la puerta se abrió.
Shiro entró para ver la pantalla frente a la estación central de trabajo de Roman, que mostraba la imagen de un Lancer Cervante ennegrecido y quemado, emergiendo de una enorme bola de fuego. La Naginata de Musashibou Benkei, junto con la media docena de armas en su espalda, se registraron en el mármol de realidad de Shirou. Bueno, ahora tenía un rastrillo, un mazo, una hoz y un fardo de noble fantasma, y vio si alguna vez lo necesitaba. Probablemente nunca necesitaría uno, ya que sería más barato proyectar una de las herramientas más comunes, que usar una parte de noble fantasma de Benkei, los 7 implementos. Aunque el fantasma noble del octavo implemento, que roba temporalmente un fantasma noble enemigo, presentaba una táctica interesante que no había considerado antes. Pero Shirou tuvo que preguntarse por qué Itachibo Kaison fue convocado bajo la identidad de Benkei en lugar del verdadero Benkei. Shiro en realidad había visto una de las 1000 armas de Benkei en un museo, incluso si había sido atribuida a un samurái cuyo ancestro la había recogido durante el saqueo después de la batalla final de Benkei en el río Koromo, por lo que sabía que Benkei era una persona real. Se habría encogido de hombros, excepto Benkei, Kaison o Lancer, cualquiera que sea el nombre que prefiera, ahora se desvanece como un sirviente moribundo, mientras pronuncia su maldición moribunda contra Caster. Aunque, recordaba que los sirvientes moribundos de la Quinta Guerra tenían más destellos. Porque el siervo impostor no estaba muriendo una de las formas más limpias que Shiro había visto. Era solo que, después de que un ciervo muere, no hay órganos internos para limpiar, ni sangre para limpiar, ni siquiera un cadáver para enterrar. Solo Puff y todo el desorden se acaba. 1. Se siente un poco como hacer trampa. Como si estuviera abaratando la pérdida. Debería haber algo dejado para que otros puedan ayudar a recordar a las personas que murieron. Incluso la tumba de Arthur ayudó a cumplir ese propósito, a pesar de que su cuerpo nunca fue enterrado allí. Pero lo más importante, Lancer, Shirou decidió llamar a Benkei Lancer por ahora, había estado luchando contra Kirieligt y los otros caldeos. Pero ¿quién era ese Caster de cabello azul que acababa de hacer el más rápido escándalo que Shirou había visto para salvar a las 3 personas de Chaldea? Parecía familiar. La pantalla cambió y el bastón de madera que estaba usando el lanzador entró en perspectiva. Shirou se centró en el personal que Caster Kuchulain, que no sabía que Lancer de la Quinta Guerra podía ser convocado como un lanzador. La falta de spandex azul y Gaebolg lo habían confundido. Aparentemente, Caster lo había usado varias veces para golpear a idiotas en la cabeza, así como a un arma personal, dándole una afinidad más cercana a un arma que la mayoría de las herramientas para tallar runas logradas. Sin embargo, muy buena mano de obra. Le gustaba el grano de la madera Blackthorn y como el bastón había sido tallado sin metal. Aunque la mayoría de la gente nunca habría visto un bastón de druida hecho de un árbol que la diosa irlandesa Morrigan había cultivado personalmente y entregado a una persona que se había ganado su favor. Incluso si el personal había sido utilizado antes del comienzo de la singularidad para luchar contra su yo más joven con el fin de darle a un Shirou joven y desarmado una oportunidad deportiva. Lo cual, cuando comparaste un ciervo con un humano normal, era casi tan deportivo como un camarón contra una ballena, incluso si no fue tan doloroso como ser apuñalado en el corazón por Gaebolg. 2 veces. No tenía resentimientos por eso. Si Kirei hubiera sido su maestro y Shirou hubiera sido su sirviente, habría querido apuñalar y matar de la manera más indolora posible. Volviendo al personal, pudo entender el proceso de pensamiento de Chulain detrás de él. Shirou más joven había sido un idiota sin armas. Si estabas buscando una buena pelea como lo fue Kuchulain, tenía sentido usar un bastón que se usa principalmente para hacer runas y golpear a idiotas furiosos contra un joven tonto. Oye, tenía más experiencia y era más sabio ahora, podía criticar a su yo más joven. 3. Y él reconoció libremente que era ingenuo e idiota en ese entonces, incluso si su corazón no había flaqueado desde que se enamoró de Saber. Él salvaría a todos los que pueda y encontrará la manera de conocer a Saber, incluso si tomó una eternidad. Pero el equipo de Caster y Kirieligt contra Assassin fue más urgente, así que Shirou volvió su atención a Mach Kirieligt que se levantaba del montón de magos en el suelo. Buen trabajo, señorita, dijo el lanzador desde la pantalla, mostrando la situación dentro del Singularity. No podría haberlo atrapado en eso sin ti. Oh,
tartamudeó el nuevo semisirviente. Muchas gracias. Shirou vio que Hassan, de la daga del brazo maldito, se curvaba en un curso de colisión con Caster solo para que Caster girara su bastón y tirara la daga arrojada del cielo. Guárdalo para después, dijo Caster. Lancer, no, Caster ahora, siempre había disfrutado concentrarse en una buena pelea. Parece que esa tendencia no había cambiado. Caster hizo un gesto al asesino que Shirou podía ver colgando del pilar del puente. ¿Era ese el puente Fuyuki en el que luchaban? Todavía tenemos que cuidar a ese chimpancé gigante. Correcto. Shirou casi podía escuchar la vergüenza de que un niño pequeño fuera corregido por un error básico en su voz. Reenfocada en el oponente antes que ella, la joven se posicionó para acercarse a su aliado mientras aún cubría al director y al último de los maestros. Shirou pensó que no sería de mucha utilidad mirar la pelea. No podía evitar salvar a nadie de aquí y Kuchulain abandonaría su lanza antes de perder ante un ciervo asesino. Oh, espera, no tenía a Gaebolg en este momento. Tal vez Shirou realmente debería estar preocupado. Empujándolo a un lado hasta que pudiera encontrar algo que pudiera hacer para ayudar, Shirou se detuvo para inspeccionar la habitación. Ahora, ¿dónde estaba Romano? Ah, allí está. Shirou, ahora caminando a un ritmo constante, se acercó al romano visiblemente preocupado, que levantó una mano cerca de su boca, como si estuviera a punto de comenzar a morderse la uña o algo así. Shirou tocó al ansioso director interino de Chaldea en el hombro. Ga. El hombre gritó mientras saltaba en su asiento, volviéndose para mirar a Shirou. Shirou contuvo una risa ante la reacción exagerada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó, con una leve sonrisa en sus labios. Al final resultó que, Aileen Darkwood era necesaria para ayudar a diagnosticar una parte del sistema de revocación-invocación, pero había estado observando las estadísticas vitales de los maestros y el director. Un trabajo para el que cualquiera podría ser entrenado, pero Chaldea ya no tenía la mano de obra capacitada. Entonces Shirou consiguió el trabajo de mirar las estadísticas vitales, mientras Darkwood trabajaba para asegurarse de que el dispositivo para traer de vuelta a las personas varadas en la singularidad funcionara según lo previsto. Y como Shirou, como la mayoría de los sobrevivientes en Chaldea, no sabía cómo leer el monitor holográfico, tenía la mitad de la pantalla abierta para el manual, escrita por Leonardo da Vinci, y la otra mitad eran las estadísticas vitales. La parte más importante de las estadísticas fue un gráfico de líneas con 3 líneas irregulares de color separadas ubicadas entre 2 líneas rectas de color naranja sólido. Representaba la medida del rechazo de Gaia de los familiares de Spiritron que actuaban como los cuerpos del alma de los viajeros que viajaban en el tiempo. Las líneas naranjas representaban la advertencia de rechazo severo. Si alguna de las líneas grises, blancas y moradas las cruzaban, se suponía que debía informarlo de inmediato. Si cruzaba las líneas rojas, que actualmente estaban fuera de escala en el gráfico, entonces debía iniciar protocolos de emergencia, que incluirían recordar los 3 antes de que Gaia los eliminara de la existencia. O eso decía el manual. Shirou esperaba que el manual explicara para qué eran los otros gráficos y números en secciones posteriores. Todo lo que había dicho hasta ahora era que algunas combinaciones de factores de los otros gráficos también tendrían que informarse, pero aún no había leído mucho en el manual para saber qué cosas deberían preocuparle. Simplemente pensó que si las líneas de Ritsuka, Olga o Mach cruzaban los límites rojos, naranjas o amarillos, debería informarlo. Y espero que haya logrado leer más del manual antes de que los otros factores alcancen un nivel crítico. Shirou vio destellar la luz de la proyección que Roman estaba mostrando sobre el vidrio sobre él cuando Caster usó a Mach como trampolín para lanzar otra bola de fuego contra Assassin, quien esquivó el fuego y el ataque de Mach antes de correr hacia el nuevo e indefenso maestro. Su nombre de nuevo. Oh, sí, Ritsuka Fujimaru, y el director. Y luego Assassin pisó una runa que rápidamente brilló y lanzó lo que parecía ser una trampa de parálisis, a juzgar por Assassin que cesó todo movimiento. Shirou volvió a mirar los gráficos, asegurándose de que nada se desviara severamente. Nada tenía. Las lecturas de Ritsuka y Mach eran buenas y las de Olga, que eran altas pero todavía firmemente dentro de límites aceptables. Shirou miró hacia la otra mitad de la pantalla.
Darkwood, antes de abandonar el centro de comando, se había asegurado de que Shirou entendiera cómo abrir y cerrar pantallas adicionales. Rin lo habría idolatrado y odiado, reflexionó Shirou. Darkwood hizo todo con la gracia y elegancia que se suponía que debía tener un noble y que la máscara de Rin debía mostrar. También creía en nobleza obligar, que era una actitud bastante sorprendente para encontrar en un miembro de la nobleza Magus. Sin embargo, tenía más sentido para un mago que trabajaba en Chaldea. Dicho esto, todavía era un mago y de una familia noble. Probablemente viviseccionaría a Shirou con la misma facilidad que decidir y pedir ti. Buen chico sin embargo. Y algunos test valieron una larga deliberación. En la hipotética situación de cortes inminentes, Shirou esperaba que valiera una buena cantidad de deliberaciones antes de comenzar la vivisección. Le daría más tiempo para escapar antes de perder algo importante, como un pulmón o un corazón nuevamente. En cuanto a Darkwood, el Dr. Roman supuestamente lideraba un grupo sobre lo que rompería esa máscara. Si Shirou pensara que Berserker aparecería alguna vez, entonces probablemente habría apostado a que Berserker cargando contra él rompería la personalidad pública de Darkwood. Es difícil contener el miedo con Berserker Heracles cargando contra ti, gritando con una voz adecuada para sacudir la tierra. Shirou hizo una pausa después de leer otro párrafo del manual. El pequeño grupo de caldeos se estaba relajando después de que Mach despachó al asesino Hassan. Estaban con Caster Cuchulain y se estaban estableciendo desde una posición lista para el combate. Bueno, al menos Mach y Olga lo estaban. Ritsuka todavía parecía tan despistada y asustada como siempre. Pobre tipo. Shirou podía recordar ser así durante la Guerra del Grial. Enfrentando héroes fuera de la leyenda, todos los cuales estaban decididos a apuñalarlo, aplastarlo, comer las almas de sus compañeros de clase, aplastar a su amigo en una pulpa con su mano desnuda, matar a las personas inocentes a su alrededor, dispararle, secuestrar o violar a la chica de la que estabas enamorado no era lo que la gente quería para una experiencia laboral. Shirou esperaba que el tipo tuviera un tiempo un poco más fácil que la última guerra. Solo que esta fue la primera vez, ¿no? El monitor declaró que los viajeros desplazados por Raisift estaban el 31 de enero de 2004 a las 11:30 p.m. Shirou encontró el viaje en el tiempo confuso. Porque el japonés o el inglés no tenían formas gramaticales. Podría tener algo que ver con que sea tan raro. Como si fuera inaudito o algo así. Pero en cuanto a que confiaban en Kuchulain, el Lancer, Caster no era un mal tipo si estaba de tu lado. Lo había ayudado a él y a saber a escapar cuando Kuchulain decidió luchar contra Gilgamesh y se volvió hacia Kirei. El audio del holograma de Roman se estaba reproduciendo en el centro de comando, permitiendo que Shirou y los demás trabajadores escucharan lo que se decía. Discúlpeme, la chica, Mach, habló vacilante con el siervo Caster. Gracias por salvarnos del peligro. Es interesante que fue el siervo quien dio un paso adelante. La mayoría de los siervos dejan que su amo negocie y hable por ellos. Hola, buen trabajo. Caster sonrió mientras se apoyaba en su bastón. No me debes por esta pelea. Tuviste la tuya y fue una pelea divertida. Su sonrisa se ensanchó mientras agregaba, deberías estar más preocupado por tu cuerpo. Ese asesino siguió atacando tu trasero como una plaga. Shirou no lo recordó. Assassin había sido bastante meticuloso al apuntar a puntos débiles y el fondo no ofrecía demasiada ventaja si se cortaba o apuñalaba. Oh. Mach se sonrojó y se puso nervioso. Caster dio unos pasos hacia adelante, entrando en el espacio personal de Mach, para su evidente incomodidad e inquietud. Oye, te ves frágil pero tienes un cuerpo muy bonito. Guinda del pastel. La felicitó mientras la miraba. Luego agarró su brazo herido y lo examinó de cerca. No sé en qué clase eres, pero eres bastante fuerte, tal vez saber. No, él entrecerró los ojos mientras la miraba de nuevo. No tienes una espada. No es que signifique nada en una guerra como esta. Nadie usa el arma que se supone que debe usar. Se quejó. Lancer usa demasiadas armas, Saber esconde su espada y quien ha oído hablar de un archer al que le gusta usar espadas. Al menos Berserker y Assassin usan armas apropiadas. ¿Y por qué no podría haber conseguido a Lancer en lugar de este estúpido bastón?
Mientras Lancer se quejaba de cuán liberales eran las clases de sirvientes, el director había comenzado una conversación susurrada con Fujimaru. Por ahora, obtengamos algo de información. Parece que es un espíritu heroico decente, intervino Roman en su silenciosa conversación. Oye, Shirou. ¿Sabes quién es Caster? Shirou se dio la vuelta en su silla y se volvió para mirar a la persona que se dirigía a él. Él escuchó Yain, espera un momento. Shirou, no pueden escucharte ahora mismo. Roman interrumpió a Shirou mientras sus dedos volaban sobre el teclado virtual. Tocó una tecla final antes de asentir. Bien, ahora por favor continúa. Caster es Q, Shirou comenzó de nuevo. Oh, ¿qué es esto? Algunos medios para comunicarse a través de la magia. Caster se alejó de la joven para mirar más de cerca el holograma proyectado. ¿Y por qué sigues cerca de Archer? Lo último que vi fue que Saber te había derrotado y que eras el fiel cachorrito de Saber. Shirou parpadeó. ¿Qué? Archer no estaba aquí, ¿verdad? Shirou se preguntó mientras se daba la vuelta para examinar la habitación en busca de ese molesto sirviente. Lo siento. Shirou preguntó, confundido cuando no pudo encontrar a Archer. Oh, no eres Archer. Caster frunció el ceño antes de sonreír. Debe ser una coincidencia entonces. Solo te pareces un poco a él. Caster se apagó mientras miraba el holograma que se proyectaba en la singularidad. De ninguna manera. Él gritó. No quieres decir eso, ja, 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 ja. Caster echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, golpeándose la pierna. Shirou parpadeó. Lancer, ahora Caster, estaba actuando raro. Es cierto que el sirviente estaba en una forma diferente y de lo que había leído sobre los sirvientes, la personalidad de un sirviente cambió dependiendo de qué parte de su leyenda se copió. ¿Qué? Exigió el director Animus Pere. ¿Qué tiene de divertido? Ese chico, él, se convirtió en, yo estaba, ja, 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 ja. Caster logró pronunciar algunas palabras más allá de sus risas antes de caer de rodillas, riendo mientras agarraba su bastón como si fuera lo único que le impidiera rodar por el suelo. 3. Shiro esperó a Caster. No entendió lo que era tan divertido. Pasó algo en el pasado para esta singularidad. Exijo que me digas por qué te estás riendo. Olga Marie golpeó furiosamente su pie mientras Machi y Ritsuka miraban atónitos. Para molestia y confusión de todos, una vez que Caster contuvo el aliento, se negó a explicar lo que encontraba tan divertido. Dijo que si el maestro de Saber ya no lo sabía, entonces no tenía sentido decirlo. Era un druida y un guía, no un narrador. Olga se enfureció por el rechazo, pero como Caster se negó a explicar y Shirou no lo sabía, atracó el pago de Shirou. Ella no era la mejor jefa, concluyó Shirou nuevamente. Al menos su salario seguía siendo bastante bueno, incluso después de la cantidad que ella sacó. Después de que la ira del director se calmó, Roman pudo explicarle los asuntos al siervo. Sobre Chaldea, su propósito y su estado actual. Otra parte preocupante es que descubrimos Chaldeas, nuestra herramienta para observar el futuro de la humanidad, ahora está brillando en rojo, explicó Roman al silencioso Caster, que escuchaba intensamente. Todavía estamos tratando de determinar qué significa eso rojo brillante. ¿Rojo brillante? Explotó Olga. ¿Por qué nadie me habló de esto, Romaní? Este es el tipo de cosas que deberías haberme informado en la primera oportunidad. Lo siento. Roman chilló. Pero estabas preocupado por las pérdidas de personal la última vez, así que olvidamos, sin excusas Romaní. Olga gritó mientras miraba al doctor. Su falta de informarme sobre este asunto vale su empleo. Lo siento, gritó de nuevo, con el sudor en la frente. Todavía no hemos tenido el personal para rastrear el error, así que, Match habló, atrayendo la mirada del director para sí misma. Pareció encogerse un poco antes de recordarse. Cuando Senpai y yo nos desplazamos a Rayaki, hubo un anuncio a través de los altavoces. Realmente no lo recuerdo, pero, Match miró a Ritsuka, que parpadeó antes de golpear su puño con la palma de la mano en recuerdo. Oh, lo recuerdo. Era algo sobre algo que había cambiado y era incapaz de detectar la supervivencia humana. Se arrastró con el ceño fruncido mientras buscaba el recuerdo.
Además, Chaldea se puso roja justo antes de eso. Y reescribiendo la próxima fecha de predicción de Sheva, agregó Mash. Recuerdo mucho eso, pero después de eso, las cosas se volvieron bastante débiles. Olga chasqueó la lengua. Bueno, eso fue algo útil al menos. No hay necesidad de ser grosero, pero el director era un mago, por lo que probablemente lo hizo automáticamente. Muy bien, echaré un vistazo a Sheva y Chaldea cuando regrese, suspiró Olga antes de comenzar a murmurar para sí misma. No puedo confiar en Romaní para que lo haga de todos modos. ¿Pero qué cambió? ¿Fue la pérdida del personal caldeo? ¿Chaldea dependía de nuestra intervención en sus cálculos? Román hizo una mueca pero no respondió. Y esa es la situación actual en Caldea, dijo. En la actualidad, Ritsuka está allí, la mater interina y en medio de la investigación de campo. Román se inclinó hacia adelante. Déjame confirmar algo. Eres un sirviente de la guerra del Santo Grial que estalló en esta ciudad y el único sobreviviente. Caster asintió, molesto y frustrado. Si con eso, quieres decir que no he perdido. Saber había sido convocado accidentalmente por tu chico allí y mi maestro me dijo que me retirara. Entonces todo, cambió. Shirou frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir con que todo cambió? Caster se encogió de hombros. La guerra del Grial cambió. No sé cómo sucedió, pero la ciudad se vio envuelta en llamas y todos los humanos desaparecieron, incluidos mi amo y Saber. Solo quedaron los sirvientes. ¿Los otros sirvientes pasaron por un cambio de clase o también fueron convocados nuevos servidores? Shirou preguntó, frunciendo el ceño. No recuerdo que Lancer o Assassin hayan sido esos sirvientes. En realidad, recuerdo que eras Lancer. Mira, chico, la cara de Caster brilló molesto. Sería el primero en pasar felizmente por un cambio de clase en Lancer, pero incluso cuando peleamos, seguía siendo un lanzador. Sé que te golpeé en la cabeza un poco antes de que convocaras a Saber, pero si eres del futuro, tú al menos deberías recordarme usando un bastón, no una lanza. Shirou frunció el ceño. Eso es imposible. Me atravesó con Gaebolg 2 veces durante la guerra. Nunca tuvo un bastón. Caster levantó las cejas ante eso. Debí haberte golpeado demasiado fuerte en la cabeza con mi bastón cuando intentaste contraatacar con ese periódico reforzado. Después de que dejaste de correr, supuse que merecías una pelea honorable antes de matarte. Incluso te lo dije a mí mismo. Shirou miró a un lado a Román. Esto no puede ser el pasado. Me enfrenté a Lancer 3 veces y cada vez, usó su lanza y solo su lanza. Y solo te enfrenté 2 veces, una antes de saber que eras un mago y la segunda fue antes de que convocaras a Saber, disparó Caster. ¿Estás diciendo que el valor de distorsión de la singularidad es tal que ya no corresponde a la historia? Olga irrumpió. Shirou y Caster se giraron para mirarla antes de volverse a mirar. Ese podría ser el caso. Caster estuvo de acuerdo con un encogimiento de hombros. ¿Es eso o sufriste daño cerebral? Respondió Shirou. No fui golpeado en la cabeza como un idiota, sonrió Caster ante su propia respuesta. 2. Los ojos de Shirou se entrecerraron y abrió la boca para responder. Suficiente. Olga avanzó, empujando a Caster. Caster sonrió ante el intento de moverlo antes de que él retrocediera solo, haciendo que Olga se tambaleara sobre sus talones antes de que ella se agarrara y colocara sus manos en sus caderas. No estoy interesado en tu primitiva lucha de hombre de las cavernas sobre quién venció a quién. Solo dime qué pasó para que pueda encontrar la fuente de la singularidad. Sí, señora, murmuraron Shirou y Caster como uno. Ritsuka se mordió la lengua para contener la risa. Los dos estaban actuando con dureza pero doblados bajo el director malicioso. Bueno, después de que el fuego y todos desaparecieron, dejamos de pelear. Entonces Saber se enfureció e inmediatamente persiguió a Archer que se había retirado a la casa de su amo, recordó Caster. Ella golpeó al imbécil que hizo explotar el lugar, le lanzó una sonrisa a Shirou por alguna razón. E inmediatamente fue tras Lancer, Rider y Berserker. Derrótalos a todos, uno por uno, e incluso venció a Assassin cuando la emboscó después de que ella derrotó a Berserker. Y cualquier siervo que ella derrotó se convirtió en estos dos. Caster agitó su bastón hacia donde Lancer y Assassin habían estado una vez. Corrompido por el barro negro.
Supongo que, dado que ella no te va a perseguir, Berserker la agotó. Shirou preguntó. Sí, Caster hizo una mueca. He visto muchas cosas, pero esos dos peleando en el bosque, espero que no tengas ninguna propiedad allí porque ella tuvo que usar mucho su noble fantasma. El grupo se volvió hacia el bosque occidental que estaba en llamas. Román levantó la vista panorámica e hizo una mueca al ver la serie de líneas que cruzaban el bosque, limpiando todo. Me sorprende que ella lo haya vencido sola, murmuró Shirou. Berserker tenía 12 vidas y cada vez que lo matas, él obtiene inmunidad. Tienes que golpearlo tan fuerte que su núcleo espiritual está casi destruido y no puede repararse sin agotarse. O eso le había explicado Ija a Rin después de que terminó la guerra del Grial. Resultó que el núcleo de espíritu de Berserker había tratado de rechazar a Caliburn cuando fue atravesado el corazón. Solo para que Berserker fuera considerado indigno, Caliburn se había negado a ser expulsado por Heracles. Entonces Caliburn rechazó la regeneración de Godan tratando de expulsarlo e infligió otra ronda de daño en Heracles solo para que el mismo ciclo se repita hasta su muerte final. 2. Solo la suerte de que tanto él como Saber hubieran estado tan fuera de juego que no hubieran retirado la espada dorada de la victoria obligatoria de inmediato les había ganado esa pelea. Irónico de verdad. Cualquier espadachín experimentado en combate sabía que no debía dejar su arma en el cuerpo de un oponente, a excepción de Shirou. Podía dejar docenas de espadas por el lugar ya que nunca estaba realmente desarmado hasta que se quedó sin ol. Caster silbó. 12 vidas. Ojalá pudiera haber estado allí. Ese tipo fue muy difícil de combatir incluso sin morir una vez. Llevé al fantasma noble de mi maestro al pecho sin estremecerme. ¿No son caros de mantener los berserkers? Match preguntó. Por lo general, su locura es compensar su falta de poder. Ella se apagó cuando Shirou sacudió la cabeza. Berserker era Heracles, les informó solemnemente. Y fue convocado como berserker para mejorar su alto poder. El silencio reinó tanto en Caldea como en Fuyuki. Heracles. Olga chilló. 1. La taza de café de Román cayó al suelo, derramando su contenido mientras miraba boquiabierto la revelación. Los ojos de Match se abrieron y su boca cayó. Ritsuka miró a su alrededor ante todas las reacciones. Reconoció ese nombre, pero porque todos actuaban como si fuera el fin del mundo. Caster hizo una mueca mientras murmuraba. Sí, no es de extrañar que fuera tan duro. Esa pequeña dama debe ser una maestra estupenda si es capaz de soportar a esa bestia de sierva. ¿Conociste a Iria? Salió de la boca de Shirou antes de que pudiera aplicar un filtro. Oh, los ojos de Caster se entrecerraron con el holograma. ¿Ya conoces a la señorita? ¿La llevaste cautiva? ¿Cómo se supone que derrotaremos a Heracles de todos los sirvientes? Olga exigió. Y como berserker, no obstante, ¿por qué alguien haría eso? ¿Cómo podría un maestro apoyarlo sin morir? No lo hice, dijo Shirou mientras contenía el impulso de retorcerse. Solo la llevé a casa después de que matamos a Berserker. Entonces tus gustos corren hacia ese tipo de chica, ¿eh? Caster reflexionó, ignorando el apéndice de Shirou. ¿Qué? Shirou farfulló ante la acusación. No, de ninguna manera. Ella es mi hermana. Eso es asqueroso. 3. No podía negar que ella tenía la menor idea de ser una belleza cuando creciera si no hubiera muerto tan joven, pero aún era su hermana. ¿Y por qué nadie mencionó esto antes? Olga gritó. No te preocupes, la chica parecía que crecería para ser una belleza, bromeó Castero tranquilizó a Shirou. La situación era bastante caótica, nadie podía decir cuál. Adoptarla en tu familia no era necesario antes de acostarla en mi día, pero supongo que los tiempos han cambiado. No, mi papá era su padre antes de que me adoptara, protestó Shirou, sonrojándose por la acusación. Estoy enamorado de Sabre de todos modos. Y el único otro siervo que queda vivo es Saber, que de alguna manera venció a ese monstruo. Olga gritó antes de detenerse para respirar. Heracles, murmuró Match débilmente. El mayor héroe de la mitología griega. El que venció a los 12 trabajos. Oh, entonces un hombre de mujer, ¿eh? Caster sonrió. Duro, interesante para pelear, te atrapé un poco, supe que me gustabas, muchacho. 3.
Shirou parecía rechazado por la declaración. La cara de Caster se puso agria. No es así. Soy heterosexual. ¿Por qué tu cultura incluso? Caster se interrumpió y sacudió la cabeza. Trata de decir que hubieras extendido una invitación a los caballeros del Ulster si él hubiera estado vivo en ese entonces y hoy en día lo tienes, murmuró Caster. Espera un segundo aquí, interrumpió Román después de recuperar su taza del suelo. ¿Estás diciendo que todos los sirvientes que hemos enfrentado hasta ahora ya fueron derrotados por saber? La supervivencia de los 7 sirvientes, se dio cuenta Olga. Esa regla de la guerra del Santo Grial se rompió aquí. Sí, estuvo de acuerdo Caster. Los sirvientes muertos y los monstruos, que surgieron como gusanos después de que Saber comenzó su alboroto han estado buscando algo juntos. La parte problemática es que yo soy una de las cosas que están buscando. La guerra del Santo Grial no terminará hasta que tu Saber sean asesinados, dijo Shirou en voz baja. Entonces, si derrotas a Saber mientras Saber todavía se está recuperando, dijo Román, emocionado. Sí, eso debería terminar con la guerra del Santo Grial aquí, estuvo de acuerdo Caster. Sin embargo, no sé si las cosas volverían a la normalidad. Ya veo, asintió el director de Chaldea, fingiendo que su colapso por Berserker nunca había sucedido. Ya veo. Nos ayudaste, pero al final, fue por tu propio bien, ¿eh? Quieres derrotar a Saber, pero no tienes oportunidad de hacerlo solo. Es por eso que nos enfocaste en nosotros, ¿verdad? Olga lanzó una mirada acusadora a Caster, que parecía un poco avergonzado por la revelación de su motivo oculto. Así es, estuvo de acuerdo. No es un mal negocio, ¿verdad? Excepto por la parte sobre, no sé, Heracles como Berserker bajo su control. Ella gritó. ¿Quién es Sabré de todos modos? Sí, tienes un par de pulmones. Caster se metió un dedo en las orejas y lo movió. Quizás quieras dejar de gritar. Llama la atención. Wow. Como de ese paquete de esqueletos allí, Caster señaló el grupo entrante de esqueletos que habían logrado acercarse mientras Chaldea estaba distraída por el descubrimiento de Heracles como Berserker. Pai. Olga corrió detrás de Mash. Pai. Román gritó cuando volvió a prestar atención a sus monitores. Sus gritos lograron romper el trance que estaba consumiendo la atención del personal de Chaldea. A excepción de Shirou, que estaba demasiado ocupado mirando tanto sus gráficos como las imágenes del Raisift para notar el final de la repentina congelación de los miembros del mago del personal de Chaldea. ¿No hay fin para estos muchachos? Caster suspiró molesto antes de alegrarse. Hombre, te lo digo, no hay nada mejor que tener aliados. Singularity F. Fuyuki, 2004. La pelea fue breve. Incluso con sus heridas, Mash habría podido manejar solo la manada de esqueletos. Con los hechizos a distancia de Caster, la lucha fue aún más fácil ya que Caster incineró los esqueletos que no la estaban cargando. Mash bloqueó la última flecha disparada por el último arquero esqueleto que acababa de convertirse en hoguera antes de que bajara su escudo. Ella escaneó sobre el campo de batalla, sus hábitos se desarrollaron en los simuladores de entrenamiento de Chaldea con el equipo tomando el control. No había movimiento más que el humo que flotaba más alto en el cielo o los edificios que estaban en llamas. Además, no sintió ningún indicio de presión mágica sobre su piel, lo que indica que no había ningún hechizo o hostilidad animada por magia cerca. Bueno, podía sentir el poder de Caster detrás y a su izquierda, y podía sentir la energía mágica de su maestro fluyendo hacia ella desde atrás y la fuerza mágica mucho más sutil de Olga entre los dos, pero no eran hostiles. Eran sus aliados, y en el caso de Ritsuka y Olga, tal vez incluso sus amigas. Mash no lo sabía. Había tenido amigos entre los maestros y los miembros de Chaldea, pero eran magos o tenían el mismo aire de estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importar el costo. Fue por esa razón que Ritsuka era tan maravillosa. No tenía el aire que si te metías en su camino, te cortaría sin arrepentimiento. Bueno, algunos de los magos lamentarían haberla cortado si ella se interpusiera en su camino, pero aún así lo harían. Dependiendo de la persona, incluso podrían enterrarla bajo el cielo abierto en lugar de arrojar su cadáver al incinerador o sobre la mesa de disección. Pero Ritsuka no era así.
Se sentía como un humano y en un mundo enterrado bajo la nieve y el hielo antárticos, lleno de despiadados investigadores e idealistas que no dejarían que nada los detuviera. Era alguien a quien atesorar. ¿Por qué? Match nunca podría haber imaginado ese nuevo juego, charadas. Hubiera hecho su vida mucho más interesante todos esos años antes. Pero al terminar su vigilancia usando todos sus sentidos, Match se relajó. Nada estaba al alcance. Hostiles derrotados, informó Match antes de suspirar y dejarse apoyar en su escudo, ajustando la postura para soportar su peso sin siquiera pensarlo. Ella suspiró, sintiendo que la adrenalina se apagaba. Ella estaba cansada. Todavía podía continuar. El entrenamiento de simulación fue más riguroso que esto, pero no cambió el hecho de que le dolía el brazo y el muslo le latía al ritmo de los latidos del corazón. Sin mencionar el ligero agotamiento que la cubría de pies a cabeza. Estaba contenta de tener habilidades y resistencia de nivel Servant. Si no lo hiciera, probablemente ya estaría desmayada por el agotamiento, incluso si fuera grosero. Especialmente delante de su aliado, Caster. Las cosas se han calmado por fin, comentó. Qué mal, Caster frunció el ceño, molesto escrito en su rostro. Si hubiera sido convocado como Lancer, ya podría haber acabado con Saber con solo un golpe. Hombre, Caster no es para mí. Habló el senpai de Mash, vacilante y confundido en su voz. ¿Qué quieres decir con si fueras un Lancer? Kirielit, ven aquí, dijo el director Animus Pere, con un borde de preocupación en su voz. Estás herido, ¿verdad? Puedo curar heridas pequeñas como esa. Match asintió antes de apartarse del escudo y llevársela mientras se acercaba a Olga. Sería bueno estar todo curado, especialmente la daga en su muslo. Duele. Pero su maestro le había hecho una pregunta y no quería decepcionarlo. Se sabe que un espíritu heroico tiene los atributos de múltiples clases. Match dio una conferencia con creciente energía, mientras se acercaba a Olga Marie y dejaba que el director dirigiera la magia de curación de sus heridas. Kuchuyain es un espíritu heroico de alto nivel con las calificaciones para no solo ser un lanzador sino también un lancer. La revista Vivian dijo que también podría ser convocado como berserker, pero los expertos no están de acuerdo sobre la posibilidad de que sea convocado como un arquero o un sable. Debido a la longitud de su leyenda, Setanta podría ser convocado en varios momentos de su vida, permitiendo que su mentalidad sea más flexible y más capaz de igualar la personalidad de su maestro. Es considerado como el heroico supremo. Espíritu cuando en Irlanda. 6. Match se detuvo al darse cuenta de que estaba balbuceando y que todos la miraban. Ella reprimió el impulso de dar un paso detrás de Olga para esconderse de las miradas de todos, cuando Olga la llevó al suelo para comenzar el tratamiento con la daga en su muslo. Gracias por el cumplido, señorita. Caster le sonrió con una sonrisa pícara. Hombre, estoy bien. Flexionó los músculos del brazo mientras posaba frente a todos. Match inclinó la cabeza para ocultar su expresión mortificada, solo dejando escapar un grito de dolor cuando el director sacó la daga de su muslo. ¿Por qué ella hizo eso? Ahora Senpai iba a pensar que era rara. Y a los japoneses no les gustó cuando la gente se destacó de acuerdo con la información de fondo de Fate. ¿Qué se suponía que debía ser si su maestro y Senpai en ser humano ya no querían tener nada que ver con ella? Olga tosió para aclararse la garganta antes de hablar, incluso cuando sus manos brillaron con un ligero color violeta y sus heridas se cosieron rápidamente. Independientemente del ego poco impresionante de un simple siervo, Caster sonrió ante su desprecio, pero no dejó de presumir. Curiosamente, los ojos de Olga ahora estaban completamente centrados en Mash, pero tenía un ligero sonrojo rojizo en la cara después de una rápida mirada al hombre. No es que Mash haya notado las acciones de Olga. Mash estaba ocupada notando en la santidad de su propia mente que Caster tenía brazos bien definidos y que su paquete de 6 era realmente agradable. ¿Qué era lo que querías de nosotros? Olga preguntó. Deseas el final de la guerra del Santo Grial, pero te falta la capacidad de derrotar a Berserkero Saber. También te falta un maestro, por lo que es difícil mantener tu existencia. Sí, si el poder mágico en la atmósfera no hubiera aumentado, todos hubiéramos desaparecido mucho antes, coincidió Caster, mientras giraba un poco su bastón.
Y como ustedes son maestros de una organización, debo mencionar que los sirvientes tendemos a no involucrarnos fuera de nuestro periodo de tiempo. Incluso entonces, en última instancia, solo cooperamos como armas. Caster sonrió con una sonrisa feroz mientras decía armas. Pero su objetivo es investigar esta anomalía. La mía es poner fin a la guerra del Santo Grial. Nuestros intereses coinciden, entonces, ¿qué tal si unimos fuerzas? Caster propuso, interesado en su respuesta. Match guardó silencio. Ella era una sierva y esta era una elección para el director o el maestro. Personalmente, ella quería aliarse con Caster. Ella estaba haciendo un trabajo horrible como sierva. Ni siquiera sabía el nombre del espíritu heroico con el que se fusionó, no tenía idea de qué habilidades o incluso qué fantasma noble tenía. Todo lo que sabía era que su espíritu heroico era un siervo del escudo de clase extra legalmente bien alineado. Y que tenía un gran escudo que sabía cómo usar en combate a pesar de que nunca antes había tenido un escudo. Ella era claramente inadecuada, así que aliarse con un siervo fuerte como Kuchulain significaría que probablemente podrían ganar. Pero con Heracles como berserker. Match estaba asustado. Esa es una propuesta racional, coincidió Olgamarie, la luz se apagaba de sus manos una vez que los agujeros en Match habían desaparecido. El director se puso de pie cuando ella se volvió para mirar al sirviente independiente. Pero si hacemos eso, ¿quién será tu maestro? Caster parpadeó. Bueno, ese niño allí, por supuesto. Saludó a Ritsuka, que parecía sorprendido de involucrarse en la conversación, antes de que Caster volviera su atención al director. Pero no parece que tengas la aptitud para ser un maestro, dijo mientras se acercaba a Olga, examinándola más de cerca, para su vergüenza. Quiero decir, posees circuitos mágicos de alta calidad, pero no tienes la aptitud para ser un maestro. Es una maldición. Olga se sonrojó mientras decía cállate. ¿Qué te importa? Respiró hondo antes de imponer una máscara de calma sobre su rostro cuando se volvió hacia Ritsuka. Ritsuka, está en tus manos. Úselo sabiamente. Ritsuka miró de un lado a otro entre los dos, la confusión nuevamente se instaló en su rostro. Cuando se levantó, Match pensó que su senpai estaba usando esa expresión demasiado. Realmente necesitaba saber más que él. Caster aceleró hacia Ritsuka en un estallido de velocidad de nivel de sirviente antes de lanzar un brazo alrededor de sus hombros, con una sonrisa en su rostro. Entonces está resuelto. El contrato es solo temporal, pero cuento contigo. Abrió los ojos, la sonrisa se desvaneció en una sonrisa. Eso deja una última cosa, tu objetivo. Lo que estás buscando es probablemente el Gran Grial. Gran Grial. El holograma de Román, con una imagen más pequeña del sobreviviente de la Quinta Guerra del Grial en un rincón que se acababa de sentar después de ponerse de pie al enterarse del fantasma noble de saber y estaba silenciado, habló. No estoy familiarizado con eso. ¿Qué es? Los ojos de Román parpadearon desde la pantalla a algún lugar fuera de la pantalla. Probablemente directamente al señor Emilia. La imagen azul del señor Emilia, hecha de píxeles azules flotando en el aire, adquirió un tinte de vergüenza cuando una mano le acarició la parte posterior de la cabeza. Caster respondió la pregunta. El verdadero corazón de esta tierra. Si de hecho hay una singularidad, como llamarla, tiene que estar involucrada en eso. El problema es que saber se está quedando alrededor del Gran Grial. El sirviente restante ella también contaminó. Espera, preguntó Olga, con la cara pálida. ¿Quieres decir que Berserker está ahí? Parecía lista para cancelar la alianza. Match casi esperaba que lo hiciera. No tenía ninguna posibilidad contra el héroe de Grecia. Si esto fuera Irlanda, entonces tal vez Kuchulain podría vencerlo, pero no fue así. Esto fue Japón. 5. Bueno, Berserker no atacará a menos que te acerques a él y él se demore en rodear el bosque hacia el este. Si no nos acercamos a él, podríamos evitar luchar contra él por completo, dijo Caster alegremente. Match pensó que estaba emocionado de tener la oportunidad de poner fin a esta guerra del Grial anormal. Pero estaba demasiado ocupada sintiéndose aliviada de no tener que enfrentarse a Heracles de todos los sirvientes. Archer será un problema, sin embargo, Caster frunció el ceño. Pero ahora que sé su verdadero nombre, estoy bastante seguro de que puedo lidiar con él.
Sin embargo, podría ser complicado, especialmente si pelea junto a Saber. Él hizo una mueca. Si yo fuera un Lancer, estaría a favor, pero soy caster. Si terminamos luchando contra los dos juntos, podría resultar más difícil de lo que espero. Él sonrió de nuevo. Pero debería ser una pelea increíble. Shirou, preguntó Román, el holograma se partió por la mitad para permitir que la imagen del señor Emilia se expandiera en el espacio. ¿Qué piensas? Bueno, no conozco muy bien la fuerza de Archer, Caster resopló. La imagen del señor Emilia lo fulminó con la mirada por un momento antes de continuar. Pero si Caster confía en que puedes ganar, diría que vale la pena intentarlo. Hizo una pausa, pensando un poco. Patea el trasero de ese idiota por mí, ¿quieres? 2. Caster se rió ante eso. Bueno, entonces, dijo Olga, aplaudiendo. Movámonos, ¿de acuerdo? El tiempo es un recurso limitado y no sabemos cuánto tiempo llevará a analizar y eliminar la amenaza. Entonces, ¿dónde está? Ritsuka preguntó, girando la cabeza para ver los lados circundantes de la ciudad. El puente les permitió elegir si regresar entre los rascacielos de un lado o las casas residenciales extendidas del otro lado. Está en algún lugar del monte Ryūdō, Shiro impartió desde su silla en Caldea. No sé mucho más que eso. El día que nos reunimos y comenzamos a desmantelar el Gran Grial, una amiga se puso un poco febril, así que la puse en una habitación de invitados. Pero debe haber sido realmente contagioso, como lo atrapé de inmediato y colapsé en la entrada de mi casa. Cuando recuperé la conciencia unos días, el segundo propietario estaba sentado a mi lado y me dijo que descansara. Dijo que mi amiga estaba más sana que nunca, pero su abuelo había muerto tratando de tomar el Grial por su cuenta. Cuando Rin pensó que ya estaba lo suficientemente recuperado como para volver a usar la magia, el Grial ya estaba desmantelado. Los ojos de Match se abrieron mientras que Olga se crispó. Una de las informaciones de fondo que le habían contado al equipo era que Souken Matou estaba decidido a proteger el Santo Grial. Había luchado contra todo el equipo de magos que había venido a desmontar el Grial solo hasta que un mago de la Torre del Reloj invocó un misterio que atacó y destruyó su alma directamente. Matou era una amenaza que todo el equipo había entrenado para oponerse. Incluso tenían algunos códigos místicos que estaban preparados para luchar contra sus familiares y se había construido un código místico con el único propósito de atacar directamente el alma para que pudieran derribar a Matou si intentaba interferir. Nada de lo que tenían ahora, ya que todo había estado con los otros miembros del equipo A, pero no los necesitaban si Souken Matou ya no estaba. Pero si Shiro ya había sobrevivido al asalto de Matou, en particular un asalto temprano destinado a drenar a los oponentes de poder más problemáticos para que Matou pudiera usar su fuerza contra los demás, significaba que Shiro debía haber tenido mucha suerte de sobrevivir a un ataque sorpresa del mago más experimentado en Fuyuki, o simplemente fue realmente difícil de derribar. Y a juzgar por las bromas de Shiro y Caster de antes, Shiro había sobrevivido a una lucha directa contra un sirviente. Lo cual era suficiente indicación de que era duro. O simplemente tuvo una larga racha de muy buena suerte. Terese. Desmantelado, ¿eh? Caster reflexionó. Obviamente no sabía lo suficiente sobre Matou para leer entre líneas la historia de Shiro. Bien, esta podría ser la mejor oportunidad que tengo para ver la cosa yo mismo. Sígueme y no hagas demasiado ruido. Miró a Olga Maria con una sonrisa en su rostro. No querría atraer a Berserker, ¿verdad? Olga se sonrojó ante la mención de sus gritos que atraían el paquete de esqueletos anterior. Gracias, señor Caster. Román se inclinó ante el holograma. Salta al señor, disparó Caster. Dije que te llevaré allí, pero el niño aquí le dio una palmada en la espalda a Ritsuka. La fuerza detrás de él obligó al niño a abrocharse el cinturón. Decidiremos cuándo hacer nuestro movimiento. Muy agradecido, Román se inclinó nuevamente antes de que su holograma mirara a Ritsuka a los ojos. Entonces reanudaremos la búsqueda. Cuento contigo, Ritsuka. Correcto, Ritsuka asintió, frotando una mano donde Caster lo había abofeteado. Pero primero, interrumpió Caster. Terminemos formalmente el contrato. Podría usar otra fuente de energía, ya sabes.
Después del ritual, donde Machi y Caster acompañaron a Ritsuka a través de las palabras y acciones, para atar a un ciervo a sus sellos de comando, el grupo de 4 se dispuso a cruzar el puente, en dirección a la montaña, dejando a Ritsuka preguntándose en qué se habría convertido su vida. Había sido reclutado por la fuerza a una organización mágica de alto secreto con sede en la Antártida de todos los lugares. Había quedado atrapado en alguna forma de viaje en el tiempo. Y ahora estaba en una guerra entre figuras mitológicas, cada uno de los cuales podía matarlo sin pestañear. Tropezó con algunos escombros, haciendo una mueca cuando el impacto de su dedo sobre la piedra reverberó en su pie. Pero lo peor de todo, duele. Y si le dolía, entonces no podría estar en un sueño. Tanto por su esperanza que pronto se despertaría en su cama pensando, ¡qué sueño tan maravilloso! Esto no fue un sueño. Esto fue real. Sus ojos parpadearon entre la chica de cabello rosado que caminaba frente a él y el mago de túnica azul. Ambos fueron su única defensa contra seres como Lancer o Assassin. Pero Match estaba... Bueno, ella era una niña, pero tener una gemela que había sido mejor en karate cuando eran niños significaba que Ritsuka no estaba trabajando bajo ninguna ilusión de que las niñas eran más débiles que los niños. Pero había visto a Mash muriendo debajo de una tonelada de roca justo hoy. Recordó oler el humo del fuego y ver la sangre acumularse alrededor de Mash. ¿Cómo podría ella estar bien? Esperaba que fuera mágico. De lo contrario, todos estaban condenados. Sacudió la cabeza. No podía darse el lujo de pensar así. Él era el maestro de Machi y Caster ahora. Era una forma de objeto / persona de objeto mágico que mantenía a los dos vivos mientras actuaba como su animadora y analista. Excepto que no sabía cómo analizar, así que todo lo que realmente podía hacer era mantener la moral alta. No pudo pelear. No sabía magia más allá de cómo abrir sus circuitos mágicos que el reclutador había hecho en su vuelo. Pero todo lo que significaba es que ahora tenía energía mágica. Y sin hechizos para usarlo. Y como esto no era una historia o una película, no podía contar con aprender repentinamente un hechizo en el último segundo que instantáneamente arrojó a un enemigo a la derrota. No era un protagonista o profetizado. Él era solo Ritsuka, un graduado de secundaria y aspirante a la universidad que casi fue reclutado en Chaldea. Pero con Olga tan nerviosa como ella y Match hablando demasiado en serio. Quizás podría trabajar para mantener el ánimo de todos en alto. Ritsuka asintió con la cabeza. Bien, él podría hacer eso. Él esperó. Pero al menos sería mejor que no hacer nada. Derecha. Antártida, Chaldea, 2017. Shirou se preguntó en qué se habría convertido su vida. Estaba mirando una repetición de la Guerra del Santo Grial. Solo que esta vez, incluyó los incendios que recordó de su juventud. Pero no fue exactamente lo mismo. Lancer ahora era Caster y había un nuevo asesino y Lancer en la ciudad. Y en lugar de salvar personas o luchar junto a saber, todo lo que podía hacer ahora era mirar gráficos y leer un manual. Mientras tanto, su saber estaba corriendo y siendo acusado de villano. Shirou no lo hizo, no podía creer que Lancer tuviera razón. Saber estaba. Ella no era el tipo de persona que podía hacer eso. Claro, no dejó que nadie viera sus emociones y solo dejó que sus sentimientos se mostraran en privado, pero nunca haría nada malo. Shirou no suspiró, pero pensó para sí mismo que esto no era lo que quería. Quería ayudar a la gente, quería salvar a la gente y quería volver a ver a saber. Pero si se concedieran los deseos, Shirou ni su padre nunca habrían visto las cosas que habían visto, las atrocidades cometidas y los miembros de su familia murieron. La vida era injusta así. Pero eso fue lo que hizo que los ideales como el de saber y papá fueran tan valiosos, tan preciosos. Shirou se movió en su asiento mientras leía otra línea en el manual. No había ido al baño desde muy temprano esta mañana y ya había pasado la hora del almuerzo. Y su vejiga le estaba haciendo saber eso. 2. El hambre era el enemigo como a saber le gustaba decir, pero a veces la vejiga también lo era. Shirou contempló cumplir con su deber de mirar los gráficos en lugar de eliminar la distracción. Su estómago le gruñó e influyó en su decisión. Se dio la vuelta y se dirigió a Román. Oye, estaría bien si me tomara un breve descanso. Cuando la puerta se cerró detrás de Shirou, Román se volvió hacia Ton. Ton, ¿puedes prestar más atención a las líneas del gráfico?
También las levantaré, pero también tengo que estar pendiente de todo lo demás. Si un Ray Shift sale mal, el espíritu de las personas podría borrarse o corromperse. Si no se prestó mucha atención a la información de una persona, las cosas sutiles podrían distorsionarse. O peor, una persona podría perderse en el pasado y su espíritu nunca volverá a su cuerpo en el presente. Por esa y otras razones, la política de Chaldea era tener siempre a 2 personas, revisando cualquier parte de las estadísticas vitales de un equipo. Thomas sintió secamente, la ira se apoderó de su mandíbula pero aceptó la orden. Román deseaba saber lo que le había sucedido al amigo de Tom, que murió en la Quinta Guerra del Grial, pero él no. Acababa de comenzar a trabajar como médico en Chaldea, cuando ocurrió la Quinta Guerra del Grial, por lo que no estaba al tanto de ninguna de las reuniones de liderazgo o informes posteriores sobre la Quinta Guerra del Grial. También deseaba no tener una pantalla abierta y observar a Shirou mientras se dirigía hacia el baño, pero tenía que hacerlo. La primera orden y toda la supervivencia de la humanidad fue lo suficientemente importante como para que no pudiera actuar bajo sospecha de un posible oponente, incluso si no pensara que Shirou era el saboteador. Es por eso que tenía media docena de pantallas abiertas en todos los que no estaban en el centro de comando con él en este momento. Pero Román tenía a su cargo para proteger a la raza humana, y si mirar a todos los que posiblemente podrían ser el demonio que bombardeó a Caldea, o que podrían estar bajo su influencia, era el costo. Entonces él lo haría. Se aseguraría de que ningún traidor en Caldea pudiera matar a Mash, Ritsuka y la hija de Marisburi. Incluso si eso significaba traicionar la confianza de sus trabajadores, espiarlos e incluso matar al traidor con sus propias manos si fuera necesario. La humanidad colgaba en la balanza. El fracaso no fue aceptable.